día vamos a proceder al montaje del transceptor en sí, pero previamente a proceder al montaje tenemos que repasar un poquito de la teoría que estábamos viendo y adicionalmente ya evita eso. Es una bullaza, ¿no? ¿Qué tal QRM? Ya como hoy día vamos a proceder, como les decía, al montaje ya del transceptor, pero vamos a revisar previamente un poco de la teoría de su funcionamiento y también sobre la lectura de circuitos electrónicos, porque ya hoy día no vamos a tener el esquema en la mesa para que podamos ya con los componentes en mano empezar a soldar. Rápidamente vamos a repasar esto, porque vamos a ver ya el circuito electrónico. Estos son los diagramas de bloques como habíamos visto en lo que respecta a transmisión. En transmisión tenemos el oscilador, que en este caso va a ser a cristal, con una frecuencia fija. Tenemos el amplificador, que es un segundo transistor. Aquí tiene un transistor, acá el otro, y es todos los transistores que tiene el Pixie, no solamente dos. Posteriormente ya viene un filtro pasabajo, que es para evitar armónicas y para adaptación de impedancia de salida, y ya la conexión a la antena. Ese es el diagrama de bloques en TX. En recepción se mantiene el bloque del oscilador y lo interesante aquí y curioso es que el diseño del Pixie permite que el mismo transistor usado para amplificación sea usado para mezcla. Entonces el mezclador ahora, que va a mezclar la señal de entrada de la antena y la del oscilador para obtener la frecuencia de audio, también es el segundo transistor. Posteriormente del mezclador ya llega al amplificador de audio, que es el LM386, un circuito integrado, bastante utilizado en circuitos electrónicos parecidos a este. Como habíamos mencionado también en la anterior oportunidad, el mezclador obtiene 4 productos cuando tiene dos frecuencias que le están entrando, digamos, por cada canal. La frecuencia 1, que viene a ser el oscilador local, o el oscilador que funciona a cristal, de 730 en este caso, y la frecuencia 2, que vendría a ser la señal que tratamos de escuchar, la que tratamos de decodificar. Como resultado de esta mezcla, se obtienen 4 productos. A esta etapa, como les mencionaba, también se le llamaba detector de producto. Los productos serían la frecuencia del oscilador, la frecuencia de entrada a la que queremos recibir, que también se pueden obtener a la salida del mezclador, y la resta entre ellas y suma. Eso se ve más claramente acá, donde tenemos ya con números la frecuencia del oscilador, por ejemplo 730, que es la que vamos a utilizar ahora porque el cristal que tenemos es de ese valor. Si quisiéramos escuchar, por ejemplo, una señal en 7029 MHz, obtendríamos a la salida del mezclador la misma frecuencia del oscilador, la misma frecuencia de entrada, la resta entre ambas, que en este caso es 1 kHz, que ya es audible, y la suma, 14 MHz.059. En realidad aquí, en el caso particular nuestro, esta sería la única frecuencia que nos sería útil para escuchar, 1 kHz. Es la que se va a ir al amplificador de audio. Ok, ahora vamos a revisar un poquito sobre cómo se leen los esquemas electrónicos. Las resistencias, que son de este tipo, tienen bandas de colores. En este caso todas son de 1/4 de watt, son las más delgaditas, las van a recibir en un momento. Su simbología es esta, es la simbología de una resistencia. Trata de simular una resistencia al paso de una señal, por eso tiene el zigzag, ¿no? Resiste un poquito el paso de la corriente. La resistencia variable es la misma figura de la resistencia, solamente con una flecha que llega hacia el centro. Por los potenciómetros, resistencia variable también, o trimpods en este caso. El trípode es el potenciómetro pequeño, que es lo que vamos a utilizar ahora. Tienen 3 patitas, ambos extremos de una resistencia y una patita más que llega al centro, el que se denomina cursor. Estos son los
los casos de la resistencia, ¿no? La forma como se lee las resistencias. Y en el caso del inductor, que en este caso vamos a usar un inductor que se llama inductor tipo resistencia, porque tiene también su morfología. También tiene bandas indicadoras que se asemejan al código de colores de resistencia. Su simbología es esta. Es como curvas, digamos, ¿no? Normalmente los inductores son bobinados sobre alguna forma cilíndrica, ¿no? Por eso esta simbología. También vamos a ver condensadores o capacitores. La simbología de los capacitores es esta, asemeja a las dos placas, ¿no? que es la forma como se construyen los capacitores. Y en este caso particular vamos a usar los capacitores cerámicos, como este, ¿no? Por eso he puesto justamente la figura de este tipo de capacitor, para que lo puedan reconocer con facilidad. Y también vamos a usar el capacitor electrolítico, que tiene una diferencia importante en contra de que es el hecho de que está polarizado, tiene sus extremos polarizados. Uno solamente puede ser conectado a masa y el otro a la parte, digamos, caliente del circuito, y si se invierten, el condensador o capacitor puede entrar romperse, digamos, por dentro o hacer una pequeña explosión, ¿no? Y la simbología de masa también, que va a estar presente en varias partes del circuito. Ahora vamos a pasar a la parte del transistor. Ya lo que está aquí, esta es la simbología de un transistor. Como les comentaba, en este circuito en particular hay dos transistores. Cuando vean esta simbología, siempre ya solamente por la forma en la que está dibujado, ya denota cuáles son sus partes, ¿no? Porque un transistor siempre tiene tres patitas. La que está al centro de aquí es la base, es la pata que se le denomina base. La que tiene la flechita, el emisor, y la otra es el colector. Entonces ya viendo solamente este esquema de sus conexiones, sabemos de que si está conectado aquí a algún componente, significa que está conectado al colector, y si está conectado aquí, al emisor, ¿no? En este caso, este esquema corresponde a un transistor NPN, que son los que vamos a usar. Son más utilizados que los PNP. Cuando escuchen NPN o PNP, se refiere a la polarización que se utiliza en los transistores de acuerdo a su patillaje, ¿no? NPN. Y yo he escuchado varias veces algunas ayudas para acordarse cuál es cuál. NPN, por ejemplo, yo utilizo la frase no penetra nada. No penetra nada. Entonces la flecha se va para afuera, no penetra nada. Y como siguiente componente tenemos al diodo, que esta es su simbología. Esta bandita, digamos, para hacerlo simple, la parte de acá, la bandita, es esta de acá. O sea, cuando lo vean en una posición determinada, vamos a poner esta banda en este lado de acá, con esa orientación al diodo. Y aquí un componente muy importante para los osciladores, y es el cristal de cuarzo, que esta viene a ser su simbología. No tienen polaridad, así que puede ser conectado en cualquier posición, ¿no? Se puede invertir y todo. Este normalmente es el tipo de cristal que vamos a utilizar ahora, con cuerpo metálico. Hice una preguntita. Hay unos cristales que no vienen nada, no te dicen qué cosa es. O sea, unos cristales que no figura la frecuencia. ¿Cómo sabes? ¿Has visto alguno de esos? Se los compran para determinar. Son cristales un poco antiguos, ¿no? Sí, bueno, hay de chiquitos, hay de todo. Pero no dice nada, tú le das la vuelta por todos lados y no te dice qué cosa es. Ya, yo he visto más comúnmente ese tipo de cristales que no dice su frecuencia, en los antiguos que son trabajados, digamos, a mano un poco, ¿no? Y le sacan la placa del centro y la liman para obtener otra frecuencia distinta a la que fue fabricado.
En ese caso ya como cambia la frecuencia no termina de poner Sí. Pero cuando no lo tiene se hace un probador de cristales. Es un oscilador como este y simplemente se suelda o se conecta al cristal y se lee la frecuencia en un frecuencímetro o en un receptor. Osciladores como este, por ejemplo, pueden funcionar con cristales desde seguramente casi de la banda de 160 hasta 14 a la banda de 20 metros más o menos. En ese rango más o menos debe funcionar este oscilador. No lo he probado en todas esas frecuencias, pero por algunos usos que se le da al Pixie y en modificaciones he visto que lo usan para 80 metros, que todos saben que sí, el Pixie se usa para 80 metros. Para la banda de 40, he visto modificaciones para la banda de 20, así que debe comportarse en un rango amplio, ¿no? Entonces simplemente a por ejemplo, a este circuito, le desconectan el cristal, le sueldan momentáneamente el cristal cuyo valor es desconocido y después buscan la frecuencia en un frecuencímetro o un receptor. Ya, en este caso, vamos a ver, me parece que es el último componente que vamos a revisar, que es el circuito integrado. Se llama circuito integrado porque dentro de él hay bastantes componentes, más de los que parece, o sea, no es un solo componente, sino que es un encapsulado de varios componentes dentro. Adentro hay varios transistores, hay condensadores, hay resistencias. Y en este caso, este circuito integrado en particular lo usamos para amplificación de audio. Les he puesto aquí la forma como la que normalmente se dibujan este componente en un esquema electrónico. Muchas veces lo van a encontrar así, con el nombre del circuito integrado al centro, y el patillaje en cualquier orden, no necesita estar así, digamos, los números. Y en varios de los casos, para facilidad de lectura, dibujado así, que es como si estuviéramos viéndolo desde arriba. Yo lo he dibujado así en el esquema que van a tener ahora para que no tengan ninguna dificultad. Entonces, cuando vean el circuito integrado, otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que esta muesca que está aquí, que está en la foto acá, se tiene que poner hacia la parte de arriba y acto seguido sabemos de que la pata de su lado izquierdo, el lado superior izquierdo es la 1. Y se comienza a contar hacia abajo, 1, 2, 3, 4, y cuando llegamos a la 4 no empezamos de arriba de nuevo, sino continuamos a su mismo lado 5, 6, 7 y 8. Eso es en todos los circuitos integrados y microprocesadores. En el caso particular nuestro, como vamos a usarlo de cabeza, el circuito integrado, les recomiendo que una vez que conozcan cuál es la pata 1, lo volteen sin perderla de vista y de repente le hagan con un lapicero o un lápiz a su lado, le dibujan el 1. Con eso se van a poder ayudar a la hora que lo suelden. Esta imagen también les mostré, que es el Pixie que yo he montado con la indicación de cada salida, el conector BNC, el conector de broche, que es para la batería, el jack de audio para la llave telegráfica, que es un jack mono, que simplemente manda a tierra esta pata de acá, y el jack de audio para auriculares, que está conectado por medio de estos componentes al circuito integrado que está aquí, el LM386, que es el que hemos hablado hace un momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para que pasemos al circuito. Ok. Ya esta es la imagen que les quería mostrar, haciendo un paralelo del circuito en insecto muerto, o death bug, contra el esquema electrónico. Si se dan cuenta, prácticamente la misma distribución que está aquí, no digamos cambiando de posición esto por acá, que también se podría hacer, la he hecho en este sistema para que también sea fácil de leer, y es la que propongo para que ustedes lo construyan. Yo incluso, como parte de las cosas que le voy a entregar, acá hay un esquema que es un dibujo de esto, visto por arriba, ¿no? También, ¿no? Además del esquema electrónico. Con eso va a ser más sencillo el montaje en este sistema. Este transistor que está aquí es el 2N3904, que es el transistor oscilador.
que se apoya del cristal de cuarzo que está acá. En este caso está acá. Se dan cuenta, por ejemplo, que acto seguido del transistor tiene un condensador que en este caso es de 10 nanofaradios, está en esta posición y que aquí está acá. Este condensador une ambos transistores. Una vez que pasamos este condensador al siguiente transistor, lo hacemos por la base del transistor, que es la pata del medio del transistor, el cual está aquí. Y después tenemos por el colector del transistor otro condensador de acople y después un inductor para hallar la salida de antena. Eso se ve acá. Esta patita de acá es el colector. Este es el condensador de 10 nanofaradios, 10 NF. Y después tiene el inductor tipo resistencia. Estos inductores tienen la diferencia entre las resistencias en el hecho que su cuerpo es un poquito más curvilíneo. Las resistencias no tanto, ¿no? Son más rectas. Pero los inductores lo van a notar que son así. Este también es un inductor. Entonces, después del inductor ya conectamos directamente a la salida de antena, que es lo que está acá. Acá tiene un par de condensadores para hacer esto con un circuito pasabajos en pi. Los condensadores no se notan acá porque están de cabeza, pero está uno soldado aquí y a masa, otro soldado aquí y a masa. Luego de eso, aquí toda esta conexión de componentes que llega hasta el circuito integrado es la que se ve hacia acá. Si quieren, seguimos una línea para darnos cuenta que este inductor que está aquí es el de 100 microhenrios, que es el que está acá. Tiene toda una línea que llega hasta la llave telegráfica y que también lo conecta por medio de este condensador a la pata 3 del integrado. Entonces nosotros tenemos toda esta línea, aquí está ese condensador y la pata 3 está acá. Eso significa que la pata 1 de este transistor es esta. Si la pata 1 está conectada por medio de un condensador electrolítico a la 8, como en el esquema se ve, del 1 al 8, ¿no? Esto es un poquito para introducir en lo que es el esquema montado en este sistema con el esquema electrónico. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí para entrar a algunos detalles del esquema en sí. Sí, una cosita. En el caso de los transistores arriba, la lectura ¿cómo se hace? Teniendo en cuenta la parte plana del transistor y la parte curva, ¿cuál es la entrada, cuál es la salida y cuál es el otro color? Y respecto del integrado, me parece que está de cabeza el integrado, no solamente está volteado, sino también de cabeza. Corrígeme. Ajá. Ya en lo que respecta al transistor, siempre uno debe tener a mano cuando se hace montaje de este tipo de circuitos el patillaje o el pinout del transistor. Yo lo he dibujado al lado del esquema electrónico para que ustedes lo tengan ahí, lo puedan ver incluso de cabeza está, para que se puedan darse cuenta con facilidad para este montaje en particular. Normalmente lo dibujan al costado del circuito el transistor parado. Yo lo he dibujado de cabeza y ahí dice sus patas tienen una letra. En el emisor dice E, en el colector dice C y en la base dice B. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se reconocen los componentes. Yo les voy a entregar, además del circuito electrónico y el dibujo que les he mostrado, una lista de componentes, como si estuviéramos recibiendo el kit con una lista de componentes y ahí dice la resistencia, por decir, de 10 ohmios tiene estos colores. Al costado va a decir los colores de cada una de las resistencias. En el caso de los condensadores va a decir también lo que dice escrito. El circuito integrado es uno solo. Los transistores tienen su nomenclatura en la parte plana escrita, y que no va a ser difícil leerlos. Los inductores también, el código de colores va a estar en la tablita que les voy a entregar. Ok, entonces ya estamos cerca del final para proceder al montaje. Este es el circuito electrónico completo del Pixie 2,
que es lo que les voy a entregar justamente impreso, ¿no? Aquí sale el patillaje de los transistores. Ambos transistores tienen el mismo patillaje en este caso. Por eso he puesto acá el 2N3904 y el S8050, que son el 3904, que es del oscilador, y el 8050, que es el amplificador o mezclador, dependiendo si se usa en RX o en TX. La pata del medio es la base en ambos. Entonces, si ambos a la hora de poner el circuito los ponemos en la misma posición, ya sabemos que ambos tienen la base hacia el mismo lado, como vemos acá, la base para acá, la base para acá, y en ambos yo he puesto el colector hacia arriba, entonces los dos van a tener la misma posición en el circuito, ¿no? Acá tenemos, esta es una resistencia variable, y acá están los valores completos de cada uno de los componentes para que los puedan leer en los componentes que les voy a entregar, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí. Profesor, ¿el patillaje siempre se igual en todos los transistores? No, en este caso coinciden que ambos tienen el mismo patillaje, pero eso cambia bastante de acuerdo al modelo de transistor. Rápidamente vemos que esta es una resistencia, 47K significa 47 kiloohmios. Este es un transistor, por lo que hemos visto. Esta es la base, el colector y el emisor. Es otra resistencia de 33 kiloohmios, una inductancia de 22 microhenrios. La U siempre representa microhenrios. Este es un capacitor de 10 nanofaradios, un microhenrio, un inductor de un microhenrio, un capacitor, y así lo vamos viendo de acuerdo a lo que hemos estado hablando, ¿no? Aquí hay alguno de ustedes que no tenga, no ha leído antes esquemas electrónicos. Ya. ¿Te acuerdas cuál es esta simbología, qué componente representa? Sí, este es un diodo. En realidad tenemos pocos componentes acá, ¿no? Tenemos resistencias, condensadores, tenemos diodos e inductores. Prácticamente eso es todo, más los transistores, una que otra cosita como el cristal, y ya no tenemos mucho más, ¿no? Estos son componentes bastante discretos. La salida de audio está por aquí, a través de un condensador electrolítico. Aquí, si se fijan, le he puesto un pequeño pedazo de placa de cobre para ayudar a la estabilidad del circuito, porque en este tipo de montaje, como habíamos estado hablando, si uno no encuentra dónde asentar, digamos, el componente, a veces hay que ayudarse de unas islitas, ¿no? En este caso se ha puesto ahí. Esto es porque si no lo pones y sueldas el cable del audio directamente a esta pata, este condensador queda en el aire, porque ninguna de sus patas está masa. Entonces ya con esta plaquita se ayuda. Los demás sí tienen siempre una pata a masa o al voltaje positivo, o se anclan en otros componentes que sí lo tienen, ¿no? Entonces en este caso en particular no, por eso tiene este pedacito de placa que también lo voy a dar en la bolsita con los componentes. Un poquito ya para finalizar, para que se vea lo que tiene inherente, digamos, el circuito en cuanto a señal. Aquí está dibujado lo que es corriente continua. O sea, dentro del circuito, esta V positiva significa que este es el voltaje positivo que entra por aquí. Y el voltaje positivo llega a la resistencia y continúa, ¿no? Llega al transistor, llega aquí también, pasa por los inductores, pero no puede pasar a través de los capacitores. Los capacitores o condensadores bloquean la corriente continua, pero no la corriente alterna, ¿no? Entonces, normalmente cuando se hace un circuito de radio y uno no quiere que la corriente continua pase a la antena, entonces le pones un condensador de acople. Aquí esta es la salida, como estábamos hablando, de la radiofrecuencia del amplificador, que es este transistor. Queremos que solamente salga RF y no continua, que está llegando para alimentar el transistor. Así que le ponemos un condensador. Esa es la razón de que tiene cada uno de los componentes. Cada componente tiene su razón de ser. Entonces,
Por aquí a este cristal le llega un poco de corriente continua, y no le hace nada, y también le llega por el otro lado. O sea, no es que lo atraviese, sino que le llega por el otro lado, por esta resistencia. Por esta línea hay corriente continua que llega por el potenciómetro, llega por esta resistencia y le llega por aquí. Esta partecita les quería mencionar, porque en un oscilador que viene a ser solamente esta parte de acá, perdón, esto desde aquí para allá, incluso sin esta línea, podríamos conectar el cristal a masa directamente y ya tendríamos un oscilador en la frecuencia fundamental del cristal. Este diodo que está aquí lo estamos usando como un condensador variable, se le llama varicap, un condensador que varía su capacitancia de acuerdo al voltaje que se le aplica. ¿Y para qué lo usamos? Para que trabaje este cristal a una frecuencia en recepción y a otra frecuencia en transmisión, ¿no? Si nosotros transmitimos, la frecuencia que transmitimos es directamente la frecuencia que el cristal tiene como fundamental. Pero cuando estamos en escucha, esta línea de aquí, donde hay voltaje, le entrega un determinado voltaje a este diodo y hace que se produzca aquí una capacitancia entre el cristal y masa, y eso provoca una caída de su frecuencia, una caída muy leve, ¿no? Que de repente no llega ni siquiera a un kilohertz, pero con eso es suficiente para hacerle el offset necesario para tener una misma frecuencia en cuanto a recepción y transmisión. Y lo interesante de este pequeño conjunto de componentes es que cuando se hace se cierra la llave para la transmisión y se manda más a este voltaje, deja de funcionar la capacitancia de este diodo y entonces se queda con la frecuencia fundamental del cristal a la hora de transmitir. O sea, ese es el cambio que se produce cuando se manda a tierra la señal de la llave, y entonces se quita la capacitancia que le habíamos agregado al cristal y transmiten la fundamental. Lo suelto, y cuando lo suelto le llega voltaje que vuelve como un capacitor a este diodo, y entonces le bajamos un poquito la frecuencia del fundamental, ¿no? Esa es una de las cosas que tiene añadido el Pixie, porque el original no lo tenía. En el original, como les mencioné, había que ajustarle en una frecuencia como intermedia entre lo que yo escucho y entre lo que transmite el corresponsal, y era un poco complicado. Ya con esto se puede ajustar, se ajusta este potenciómetro y teóricamente ya no deberíamos volverlo a ajustar, porque en todo momento, ya cuando transmitimos, ya este ajuste va a hacer que caiga la frecuencia en RX un poco. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para pasar a la siguiente. Estamos cerca del montaje. La señal de radiofrecuencia es corta. Les pongo el camino porque justo hace un momento hemos estado siguiendo el rastro en un osciloscopio, y antes de empezar vamos a verlo por unos segundos, cómo se ve la onda senoidal del Pixie. Esta es la ruta en la cual nosotros podríamos poner un osciloscopio para poder ver la señal. A partir de aquí, del emisor, acá está la flecha, del emisor del transistor ya podemos ver la salida de la radiofrecuencia. Pasa a través del condensador, como les mencionaba. El condensador le permite el paso a la frecuencia, a la señal alterna. Llega hasta la base del transistor, que en el caso de transmisión sirve como amplificador, y sale amplificado por el colector, ¿no? Y llega hasta aquí, hasta la salida de antena. O sea, todo este recorrido hace la señal. Ya con este conocimiento, yo cuando tengo un osciloscopio o un frecuencímetro y quiero saber la frecuencia, sé que lo debo poner en esta línea, ¿no? Y en casos similares, en algún transmisor similar que ustedes tengan, saben que si este es el circuito del oscilador, lo debemos conectar desde su salida a la conexión a la siguiente etapa y seguirle el rastro hasta la antena, ¿no? Eso es bien útil también cuando tenemos a veces que reparar nuestras radios. Por ejemplo, lo típico que se da bastante cuando un radio se afecta por el uso, por ejemplo, por el mal uso, cuando no le conectamos la antena y el transistor final se descompone,
es hacer un traceo o buscar la señal desde su inicio hasta la salida de antena, ¿no? Lo podemos buscar con una serie de aparatos, pero el más común que se usa es una punta de RF, que es bien fácil de hacer, que es básicamente un rectificador de onda, y la vuelve continua para que con un multímetro lo podamos leer en corriente continua. Y yo pongo yo pongo la punta en este punto y encuentro radiofrecuencia, la pongo acá y lo sigo encontrando, y cuando lo pongo acá ya no tengo. Significa que quien está en mal estado o alguno de sus componentes es este transistor. Y así se encuentran los problemas en reparación de radios, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En el otro, ¿por qué de la imagen anterior, por qué la frecuencia de transmisión es distinta a la de recepción? Ya, lo que pasa es que es una necesidad del PIXI, porque el PIXI es un transceptor de conversión directa. Eso significa que la señal que entra por antena se mezcla directamente con el oscilador local. Y al ser así, como he explicado también en la clase anterior, entonces hay una resta o una suma, y solamente cuando se produce la resta y el resultado es una frecuencia audible, se puede escuchar la señal, ¿no? O sea, si yo ajusto el oscilador a la misma frecuencia que la que quiero recibir, no voy a escuchar nada, ¿no? Porque ambas, cuando se resten, va a dar 0 como resultado de la resta. Si yo quiero que se llegue a escuchar, que escuche la señal, tengo que cambiar la frecuencia de recepción, tengo que modificarla. O sea, tengo que hacer que baje. En este caso en particular, los cristales necesitan que se varíe su frecuencia un poco. O sea, los cristales tienen estabilidad de frecuencia cuando tengan un oscilador, pero también se le puede cambiar su frecuencia. Eso los voy a comentar también ya cuando terminemos, cuando ustedes, si tienen el interés de hacerle modificaciones. Yo he hecho que este cristal baje más o menos unos 100 kHz y se puede hacer que baje incluso 200 kHz ya cubriendo prácticamente toda la banda de 40 metros. Y es importante también conocer que como receptor el PIXI también puede recibir AM y puede recibir banda lateral, ¿no? Entonces ahí van a encontrar bastantes personas que usan el PIXI para recibir banda lateral. Como les comentaba, de todas maneras depende de una buena antena y que la señal también esté fuerte, ¿no? Esté llegando una señal fuerte. No es un receptor muy sensible el PIXI, ¿no? Entonces, como último diagrama, vamos a ver por dónde va la señal de audio. La señal de audio sale de este transistor, porque en este transistor se mezcla, este es el mixer o el mezclador o detector de producto. Mezcla la señal que entra por antena, como hemos visto, y mezcla la señal del oscilador que llega por aquí y llega a la base del transistor. Y sale por aquí ya el resultado de esta mezcla, ¿no? En realidad sale por aquí las 4 frecuencias que habíamos mencionado, pero la que es audible viene a ser la de 1 kHz aproximadamente, ¿no? Entonces esa llega por acá, por esta parte de aquí, directamente sin problemas. Pasa con el condensador o capacitor, como saben no se opone a la corriente alterna, y ya llega a la pata 3 del circuito integrado para amplificarse y ya salir por la pata 5 hacia auriculares o altavoz. Me parece que ya eso es todo con respecto al diagrama. ¿Alguna pregunta final? Ya, me gustaría mostrarles, antes de continuar, la señal del PIXI en un osciloscopio. A ver si me apoyan.
Espérate, no lo cambies todavía. Ujú. Ahí está el tono de la... En este momento hemos energizado con 9 voltios el circuito del Pixie, y un fenómeno que se da en el Pixie es el hecho de que siempre hay señal de radiofrecuencia en la antena. O sea, la señal que sale del oscilador, aunque no esté siendo amplificada, llega a través de este transistor hasta la antena. Entonces el pitido que se escucha ahorita es el Pixie oscilando, no transmitiendo, ¿no? Esa señal no va a ser audible ya, digamos, totalmente allá a medida que va aumentando la distancia, ¿no? A medida que va aumentando la distancia se comienza a perder, y la que se ve escuchar es la amplitud de la transmisión real, ¿no? No del oscilador. Cuando están muy cerca se oyen las dos. Mucha gente dice que cuando han tratado de escuchar a sus vecinos que están trabajando con Pixie, escuchan esto, el oscilador, y también escuchan la transmisión, ¿no? Pero cuando ya toma cierta distancia ya solamente se escucha la transmisión. ¿No se puede aterrizar? No, en el caso del Pixie, por ser un circuito sencillo, tiene este tipo de particularidades, ¿no? Si se presiona acá el keyer, la llave telegráfica, ahí cambia un poquito el tono de la transmisión, pero también se escucha, ¿no? Si queremos ver el cambio en amplitud de señal entre uno y otro, es lo que quería mostrarles con el osciloscopio. En un ratito lo vamos a mostrar porque el Windows hizo su parte. Puso de su Cuando parte. no Puso su empeño el Windows. cuando no el Windows. A ver. Ese es C. Y ese es Q. En todo caso, a medida que va abriendo el osciloscopio, les quería mencionar un poquito ya rápidamente antes del montaje. Estos son los componentes que les voy a entregar ahora, ¿no? Además de la placa de cobre en sí. Todos los componentes son legibles en digamos, su nomenclatura. El código de colores en el caso de las resistencias e inductores, como les mencionaba. En los condensadores, capacitores, también se puede ver su valor en el cuerpo. Va a encontrar como cosa particular en este caso que los condensadores de 10 nanofaradios, que es el 103, eso lo van a tener en una lista que le voy a entregar, esas dos nomenclaturas, tienen su distintivo prácticamente borrado, pero son 4 que son del mismo tamaño, así que va a ser fácil distinguir cuáles son. Yo les voy a indicar en todo caso en cada uno en su mesa. Y los cristales. Estos son los cristales de cuarzo de 7.030 MHz. No se consiguen en realidad acá no los venden. Los hemos tenido que importar. Y hemos buscado justamente que sea esta frecuencia para que esté dentro de lo que le llaman el QRP en Charlie Whiskey, ¿no? A ver si con el tiempo nos animamos todos a aprender telegrafía. Como les comentaba, un transmisor para telegrafía es mucho más sencillo de construir que uno de fonía, pero tampoco es, digamos, inalcanzable, ¿no? En el caso que algún momento alguien se anime, podemos construir algún transmisor o receptor de fonía también. Okay, por ahí tengo algunos modelos que son sencillos de ver. ¿Qué tienes? A ver. Este que vemos aquí es... Voy a amplificar, no, perdón.
en el canal 1 lo que tenemos aquí es la salida de antena. Esta es la onda senoidal resultante en la salida de antena, que está disminuida en amplitud con respecto al oscilador. Esta es la salida del oscilador, ¿correcto? El canal número 2. Hemos puesto ambas puntas en puntos diferentes del circuito. Uno está a la salida del oscilador y el otro está a la salida de antena. Voy a bajar un poquito la amplitud. Sí, para que se pueda ver completa. Pero que los dos sean igual. Ya. Entonces la amplitud de la señal en el oscilador es más grande que la que llega en realidad a la antena, y ese es por el paso que hay entre diversos componentes desde el oscilador hasta la antena, ¿no? Incluyendo el mismo filtro. Así que por eso llega a disminuirse, y sin embargo la escuchamos aquí, ¿no? Cuando yo presiono la llave telegráfica, la que vemos que aumenta bastante es la onda senoidal de la antena. Como ven, ya abarca prácticamente toda la pantalla. Y se mantiene todavía en el canal 2 la amplitud del oscilador, que no sufre variación. Solamente se amplifica la señal de antena. Esta es la onda resultante de la transmisión, con mucha más amplitud, y así es cuando está en recepción, ¿no? Es un poquito para que vean el funcionamiento en un osciloscopio. Y ahora vamos allá a comenzar al tema del montaje. Si se ubican en sus mesas. Ahí no está transmitiendo. Ahí está transmitiendo. Ahí ya no. Ahí está transmitiendo. Esta es la frecuencia 730, que es la frecuencia fundamental. Solo el indicativo. Eso es. O a 4 o 2 veces llamado y casi. Perú, OA4, Ontario,